Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Para mí, como siempre, una bendición poder estar con ustedes, tener un tiempo dedicado a enfocarnos en la palabra de Dios y en la obra del Señor. Y hoy día tenemos la bendición de contar con la participación de un querido hermano, nuestro hermano Pedro, conocido por nosotros, gracias a Dios, hace un tiempo ya, misionero por bastante tiempo ya en África, que hoy día está acá en Chile junto a nosotros y nos dio este tiempo para poder conversar sobre misiones. Hoy día vamos a hablar sobre la misión de la iglesia, así que te saludo, Pedrito, bendiciones, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿qué tal? Un gusto de estar contigo aquí en esta entrevista y poder estar con los hermanos también, pues, poder ser visión a la distancia. Sí. Ya lamentablemente no se pueden hacer muchas visitas, pero una bendición también poder hacerlo a través de estos medios. Así que muchas gracias por la invitación. No, una bendición para nosotros, Pedro, y de verdad te damos gracias por tener este tiempo con nosotros. Sé que va a ser un tiempo de bendición. Ahora, mira, los hermanos de la iglesia no todos te conocen, no todos conocen a Milenka y me gustaría pedirte si pudieras presentarte un poco, hablar un poco de tu familia y de estos últimos años en que han estado sirviendo. Bueno, mi nombre es Pedro, algunos me conocen por Limen, de cuando era más joven, y tengo otro nombre también que es africano. Estoy casado, tengo dos hijas, mi esposa se llama Milenka y mis dos hijas, la más grande tiene 7 años, Sofía, y la menor de 3, Milenkita. Estamos en el África desde el 2010, primero trabajando con una etnia alcanzada que son los Soninké. Una etnia minoritaria muy pequeña, en Senegal no debe pasar el millón de personas, o mucho menos, y unos 3 millones de personas en el mundo entero. Estamos hablando de unos 4 o 5 países en el África Occidental y también esparcido un poco por Francia, España, incluso han emigrado hasta Estados Unidos, pero son minorías. También hay que decir que en Senegal esta es una de las 25 o 26 etnias que hay en Senegal. Es un país con demasiadas etnias diferentes, muchas culturas diferentes, y una de ellas es solo Soninke, que es muy difícil acceso, está muy cerca del Sahara, frontera con otro país que es Malí, Mauritania, y un lugar muy caliente, pero es una etnia muy linda. Y ahí estamos desde el 2010, o estuvimos desde el 2010 hasta el 2017. Y hoy estamos más cerca de lo que es la capital, en una ciudad llamada Ties. Eh, bueno, por varias razones que no las voy a contar hoy día, pues son bastantes y hay que dar demasiado detalle para entenderlas. Pero estamos ahí hoy día también trabajando en lo mismo. No hemos perdido el contacto con los Soninké, eh, pero hoy ya estamos trabajando con otras etnias como son los Wolof, los Serer y Dios mediante en algún momento con los Pulares, que son las 3 etnias más grandes de Senegal. Ahora, igual cuando yo pensaba en este tiempo que íbamos a conversar, yo como que daba de hecho que los hermanos sabían de misiones. Y ahora mientras hablábamos pensaba y decía quizás hay hermanos que van a ver este video y que no han estado, no han tenido la posibilidad de escuchar sobre lo que son las misiones. ¿Sí? Muchas veces uno da de hecho lo que significa, ¿cierto? Qué es bíblico y por qué nosotros creemos y apoyamos a las misiones. Pero no sé, Pedro, si tú me ayudas ahí haciendo como una introducción a lo que son las misiones. Claro que sí. Bueno, pido disculpas, Jairo, porque me resfría, entonces de repente me cuesta un poco respirar, estoy así medio congestionado, pero bueno, ahí vamos. Sí, en las misiones hay varios mitos, que no, obviamente no sé si lo vamos a poder ver hoy día, pero para mucha gente, a ver, te voy a poner un ejemplo. A veces cuando yo voy a alguna congregación, yo pregunto, que levanten la mano, no sé si entonces pregunto, a ver, ¿cuántas quieren ser misioneros? Y nadie levanta la mano, nadie quiere levantar la mano. Mm. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo que me escucharon decir a mí en ese rato fue cuántos quieren irse al África o a la China. Eso es lo que llevó a sus cabezas, por el hecho de yo decir cuántos quieren ser misioneros. Entonces, hay una idea preconcebida muchas veces de la gente que es misionero o que las misiones tienen que ver con lugares así remotos, lejanos, etnias no alcanzadas, los negritos, ¿me entiendes? Sí. Esa es como una idea, a veces preconcebida de lo que es. Pero yo no pregunté eso, yo pregunté quién es el misionero. Ahora, claro, la respuesta es menos amplia porque cada uno tiene su idea de lo que significa ser un misionero.
para algunos, hace tiempo atrás, misionero era un rubio de ojos azules. Eso es lo que era un misionero. Antes lo asociaba con los anglosajones que venían a nuestro país y que de hecho fuimos picados por ellos. Entonces hay varias ideas de lo que la gente podría tener en su cabeza cuando la gente escucha misión. Ahora, básicamente esa palabra, como tú bien lo sabes, no sale en la escritura. La palabra misiones o la palabra misionero propiamente tal no sale, no existe en la escritura. Entonces se asocia a una palabra que es apóstolos, o tú lo sabes mejor que yo, que significa enviado. Entonces por ahí como que viene esa asociación de alguien que es enviado a predicar el evangelio a un lugar en particular. Y por ahí viene la palabra enviado, que cumple una misión. Y ahí, bueno, se deriva misionero. Pero la verdad es que en el concepto más de esencia, diría yo, se hace esta separación, en que a veces no es malo hacer esta separación, depende, ¿no? Como te decía al principio yo, en la conversación ahí antes de esto, que a veces hay muchos mitos de la gente con respecto a los misioneros, que somos los más espirituales, por lo tanto la gente más espiritual, y como usted ya hace 11 años en África, usted debe ser un superhombre prácticamente. Y no, pues, no. ¿Por qué? Porque se entiendan bien que el hecho que un misionero es como más espiritual. Tampoco. Entonces, a veces hay que hacer énfasis en la esencia de la idea central. La idea central es predicar a Cristo, ¿no? Anunciar las buenas nuevas de Dios. No me voy a meter mucho en el tema de qué es lo que es exactamente lo que hacemos, Sí. porque hoy día se está defendiendo mucho la idea de que, para hacer claro el tema, de que somos enviados a ser discípulos. Eso es a lo que Dios nos envía claramente en la Escritura, ¿no? Y a ser discípulos. Porque muchos dicen, ¿cuántos convertidos? Empiezan la pregunta, ¿no? ¿Cuántos convertidos? O usted predica el Evangelio. Bueno, depende. ¿Qué es lo que significa para alguien predicar el Evangelio? Si alguien, por ejemplo, predicar el Evangelio significa bla, 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 y no le enseña a nadie y no hace discípulo, ahí tenemos un problema, ¿no? Sí. Porque la idea es ser discípulo. Ahora, ¿qué significa ser discípulo? Bueno, es toda una cosa que hay que ir sacando, estudiando capa por capa. ¿Para qué? Para no equivocarnos al momento de entender qué es lo que significa la evangelización mundial. Básicamente es algo que Dios ya dijo desde el Antiguo Testamento, o sea, la preocupación de Dios por el hombre está en el Génesis, ¿no? Sí. Desde el momento en que Adán y Eva pecan, ya ahí está Dios buscando a Adán y buscando a Eva, ¿no? Escondidos en el huerto, y Dios, esa es, desde el principio, es la preocupación de Dios por el hombre. Ahora, eso está en toda la escritura en el Antiguo Testamento, en donde Dios ya, en el llamado a Abraham, ¿verdad? Y la promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ahí está la preocupación de Dios. Es Dios en busca del hombre, siempre. Ahora, lo lindo de esto es que, si bien es cierto, es Dios en busca del hombre, Dios usa al hombre para su propósito. Entonces, vamos a hacer nosotros siempre a los que Dios va a ocupar para su deseo, ¿no? Porque Dios es quien quiere, y por eso para mí por eso es importante la esencia de las misiones, porque no soy yo el que quiero ser misionero. O sea, a mí no me da la gana de forma natural, a nadie le da gana de forma natural, y esto es sobrenatural. En 1 Timoteo 2:4 dice, porque es Dios quien quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Es Dios, es Él quiere. Entonces hay que partir por esta base de que Dios siempre está en busca del hombre. Es Dios quien quiere acercarse al hombre, redimirlo, que el hombre se arrepienta, y ocupa al propio hombre. En este caso, en el Antiguo Testamento fue a través del pueblo de Israel, en donde las naciones venían. Pero esta es la esencia, ¿no? De el hombre, y por decirlo de una manera, es Dios busca al hombre, pero a través del hombre. Entonces ahí nos convertimos todos los que decimos ser seguidores de Dios. En el caso del Nuevo Testamento queda claro que somos seguidores de Cristo. Entonces todos los seguidores de Cristo estamos en esta idea central de la Biblia, que es buscando al hombre, la redención, esta cercanía de Dios con el hombre. Entonces misiones, como decía antes, si bien es cierto, misiones no está como palabra, hay una misión
de Dios. Y eso sí se puede ver claramente en la Escritura. Dios en busca del hombre. ¿Y a quién va a ocupar Dios? A ti y a mí. O sea, no hay más. Dios no lo puede hacer a través de ningún otro medio. Y eso también lo deja claramente explícito en la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos discípulos. ¿Dónde hace discípulo Jairo Jorquera? ¿A dónde está? Pues en Iquique, seguramente. Los que están en Calama, y bueno, en el caso yo hago discípulos aquí en el África. O sea, hay mucha diferencia en ese sentido. Claro, ahora si usted me dice cómo es el llamado para la África y todo, claro, hay una pequeña diferencia por el contexto en donde estoy, por la distancia que tuve que recorrer para llegar hasta acá y todo eso, pero la esencia es la misma. O sea, yo hago discípulos. ¿Por qué? Porque la Escritura me manda a ser discípulos. Es un mandato para mí, para ti, para la iglesia en general. Entonces, eso es la esencia de la base de lo que significan las misiones. Sí, sí, gracias, Pedro. Sí, me acordaba del pasaje, ¿cierto? En Romanos 10, donde salen las preguntas, ¿cierto? Que hace ahí Pablo una pregunta tras otra y dice, ¿cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cierto? Un pasaje que típicamente se usa para hablar de misiones. A mí, obviamente, me llamaba la atención, como tú decías, que si nosotros podemos cumplir la misión en todo lugar donde hay necesidad, ¿cierto? Donde tiene que ser predicado el Evangelio, ¿qué lo lleva a ustedes? A ir a África, a Senegal. ¿Cómo fue su experiencia ya más, de una forma más personal para definir y ir allá? No sé, pues en vez de ir a China o a Corea del Norte o a Francia, no sé. Sí, bueno, mira, yo digo que Dios escucha, ¿no? O sea, bueno, como dicen, un poco simpático por ahí, que el problema de la oración es que Dios la responde. Entonces, cuidado con andar diciendo cosas, porque Dios te va a cobrar la palabra. De una oración de corazón, obviamente. Yo sentí que me convertí al Señor, digamos que empecé a tener una relación más íntima con Él, y en esta relación íntima yo dije, Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, y ahí hasta ahí no hay tiempo. ¿Por qué? Porque de verdad yo creo que en ese momento lo dije de tal forma que Dios está buscando este tipo de obediencia, una obediencia extrema, digamos, en el sentido, no es que soy súper especial, lo digo con todas sus letras, sino que en este sentido de decir, Señor, yo voy hasta donde, bueno, yo quiero hacer lo que los demás no quieren hacer. Ahora, esto lo digo sin arrogancia, ¿por qué? Porque estoy diciendo algo que es común, y a veces no es por la razón de que yo no ame al Señor. El no querer hacer alguna cosa a veces tiene que ver con otros factores, timidez, ignorancia, mala enseñanza, un montón de cosas. Entonces no quiero porque no lo sé. No sabía que yo también me podía ir. ¿Entiendes? O sea, yo pensé que para los misioneros. No, pero si los misioneros no son un grupo, o sea, no existe este grupo de misioneros que nacen misioneros, no. Existe la iglesia, y de la iglesia salen los que van a ser enviados para cualquier parte. Pero Dios está buscando esta gente que diga, Señor, hasta como sea. Y Dios empieza a trabajar en eso. No es que es inmediato tampoco. O sea, no es que un hermano diga, hermano, yo tengo esa disposición, yo me quiero ir ya. No, hay un proceso después de eso. Pero sin lugar a duda que hay gente que sin pensarlo mucho no quiere. O sea, y de hecho a nosotros nos lo dicen siempre, no con esas palabras. A mí me dicen, ay hermano, es que lo que usted hace allá yo no podría. No me están diciendo que no pueden, me están diciendo realmente que no quieren hacerlo. Porque en el fondo nosotros podemos hacerlo todo, porque no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con la fuerza de Dios. Él es un Dios de lo... Y lo sabemos, ¿ah? O sea, sabemos que es un Dios de lo imposible, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos recitar un montón de promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? En que lleguemos hasta los lugares más difíciles. No hay problema. El asunto es que cuando la pienso bien, mejor pongo excusas razonables. Pero en el fondo no quiero muchas veces. Como digo, hay excusas que son súper entendibles, pero solamente yo siempre digo, hay que tener ese cuidado de no estar diciéndole a Dios no tan apresuradamente. Por lo tanto, yo creo que es obediencia en parte, ¿no? Una obediencia un poco de niño, un poco de apasionado en primera instancia, un poco de joven también,
porque esto hace rato ya estoy viejito, pero hace rato que fue este llamado, lo que yo sentí como algo que Dios estaba diciéndome algo personal, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué África? En realidad mi oración siempre fue Señor donde tú quieras. Yo no tenía un lugar específico, ni estuve orando por un lugar específico, no, era Señor donde tú quieras. Y justo, bueno, fue de casualidad de que justo en este proceso yo tenía algunas personas conocidas en la India y tenía un familiar muy cercano en la China. Y me dio el tiempo, vente a trabajar conmigo, entonces como que ahí estaba la puerta abierta para irme, ¿no? A China, en primer lugar. Pero tampoco yo quería hacerlo por una cuestión de conveniencia o porque tenía precisamente un amigo ahí. No, yo quería que Dios me llevara a donde Él quisiera. Así que, aunque nunca me ha gustado esperar, tuve que esperar hasta que Dios lo hizo. Y fíjate que hace bien esperar. Yo sé que cuando llega el llamado, y a lo mejor alguien que me está escuchando me pueda decir, oiga, pero si cuando yo escucho los testimonios y cuando yo escucho el África, a mí me arde aquí y quiero salir arrancando al tiro para el África o al tiro para la China. A mí me pasó, pero hay que ver qué es lo que es lo mío, ¿no? Del sentimiento, y que es muy legítimo, lo del sentimiento, lo de ser, de tener mucho ánimo de ir a esperar que Dios haga las cosas ordenadamente, porque nos podemos equivocar y no es cerca. O sea, de partida ya tomar un avión ya hace que uno debiera pensarlo un poquito mejor, en el sentido de ordenarse, ¿no? De dejar que Dios te dirija a dónde. Fíjate que Dios nos llevó a un lugar, bueno, tú lo sabes, nosotros hemos hablado contigo, pero mucha gente no sabe, un lugar difícil, ¿ya? O aparentemente difícil para muchos. Cuando yo digo que hay 50 grados de calor, que es como lo más difícil que tuvimos que afrontar, hay gente que me dice, no, yo no voy porque con 30 grados yo me estoy muriendo. Yo también me estaba muriendo con 30 grados aquí en Chile. Cuando vivía en Chile, yo con 30 grados yo me desesperaba. Entonces hay gente que me dice, no, yo no podría porque con 30 grados yo me muero. Yo también fui uno de los que me moría con 28 grados y me morí. Pues. Aquí estoy, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque Dios me tenía preparado para ir a ese lugar y Dios me iba a proteger, a cubrir. Ay, hermano, yo no sé qué haría sin culto los domingos, o yo no sé qué haría sin hermanos al lado mío. Estuvimos 6 años sin congregación, o sea, sin ir a un culto. Y hay algunos que eso le pesaría bastante, ¿no? Y nosotros conocemos misioneros en el campo que ya llevan 2 o 3 meses sin culto y echan de menos, o sea, como que empiezan a cuestionar si realmente haber ido al África sea bueno porque no tienen culto los domingos. Entonces, y Dios también me preparó en ese sentido. Por lo tanto, ahora alguien estará diciendo por ahí, ¿y por qué no fue a los cultos el hermano los domingos? Entonces no se asuste, no es que yo era un rebelde, sino que yo me fui a un lugar en donde no hay cristianos. O sea, son todos musulmanes, 100% un lugar musulmán, en donde no hay cristianos, por lo tanto no hay ningún tipo de iglesia, ni siquiera católica, ni testigo de Jehová, ni pare de sufrir, nada. O sea, nada. 100% Islam. Por lo tanto, no teníamos la posibilidad de ir a un culto dominical. Ahora, hay muchos que eso le hubiera afectado. Pero también yo siento que Dios me preparó en ese sentido. Y les puedo decir que mis mejores momentos de cristiano, ahora, bueno, lo voy a decir, pero lo voy a explicar. Mis mejores momentos de cristiano fueron cuando no me congregué. Ahora, oiga, hermano, lo que está diciendo un pecador. No, no fue voluntario, o sea, no es que yo haya decidido no congregarme. En ese tiempo, que fue cuando era más joven, fue como un año en donde yo estaba en una iglesia, en una congregación, hubo un problema con los pastores ahí, lo destituyeron, no sé, se fue, y yo quedé en el aire, sin iglesia o sin congregación, y me puse a orar con otro joven, también que estaba como en las mismas que yo, para ver dónde Dios nos dirigía. No queríamos irnos a cualquier lugar. Pero justamente fue en ese periodo en donde yo conocí al Señor como nunca. Y ahí yo descubrí que mi crecimiento espiritual no tiene que ver necesariamente con ir al culto el domingo. O sea, aquí no estoy haciéndole barra a no congregarse. No es así.
o que yo esté diciendo que yo perdí comunión con hermanos. Tampoco es así, porque yo sí tenía comunión. La diferencia es que no la tenía el domingo en los cultos. La tenía en la semana, en una célula, o compartiendo con hermanos, orando en la mañana con otros hermanos. Pero cuando yo sentí que Dios más me habló en mi vida, cuando tuve más revelación de la Escritura, cuando sentí esa cercanía, fue cuando no me congregué. Entonces yo ya iba preparado al campo, en mi experiencia, sabiendo que no necesitaba de un culto los domingos para sostener mi espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Y eso no lo vive mucha gente. Al contrario, hay muchos que viven del culto. Por lo tanto, sácale el culto y van a caer en una cosa así como un poco de inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que Dios me llevó al lugar en donde Él sabía que yo podía soportar. Y eso a mí nos bendijo mucho con mi familia también. Obviamente el tema igual es complicado, ¿cierto? Es un tema donde pueden haber como diferencias, como lo entiendo yo. En el día a día, en cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, haya culto, no haya culto, cada uno de nosotros debería seguir fortaleciéndose en el Señor, creciendo en Él, en una relación personal, ¿cierto? Que lo fortalezca a cada uno de nosotros. Así debería ser. Exacto. Y como dices tú, lamentablemente se da en muchos cristianos, muchas personas que asistan a la iglesia que dependen del culto dominical, ¿cierto? Que eso no es sano, depender del culto para poder crecer, porque eso significa alimentarse una vez a la semana. Y nadie crece sano alimentándose una vez a la semana. Nosotros cada día, ¿cierto? La palabra nos muestra, los salmos nos muestran que hay algo diario, cada mañana, cada noche, cada tarde, la presencia del Señor. Así que desde esa perspectiva sí lo entiendo. Sí, te quería hacer Bueno, lo digo porque estamos viviendo un escenario bastante especial en Senegal. Es una iglesia relativamente nueva, por lo tanto hay que enseñar muchas cosas digamos, lo más sano posible, lo más verídico posible, todos los conceptos básicos para que la iglesia no se enchueque. Y fíjate que es bastante interesante este tema. A mí se me sale, yo trato de no ocupar el término iglesia para referirme a los templos, pero sí, a uno se le sale porque está tan acostumbrado, y yo después que digo iglesia digo templo, porque fíjate que sin querer, esto que parece algo que, no hermanos, si nosotros sabemos que somos la iglesia, sí. Lo que pasa es que nosotros decimos iglesia porque estamos tan acostumbrados a decirle que por eso decimos iglesia, pero nosotros sabemos que la iglesia no es un templo, que somos nosotros, ¿ya? Eso me van a decir varios. Pero para algunos, incluso para la última generación, es tanto realmente que la gente cree que es parte de la iglesia y la iglesia, que se puede pensar que yo soy parte de la iglesia porque voy a la iglesia el domingo, y no porque soy lo que soy en mi relación con Dios, sino que ya solamente el hecho de ir a la iglesia, porque le digo iglesia al culto el domingo, ya soy parte de algo. Soy iglesia, porque voy el domingo al culto. ¿Y por qué te lo digo? Porque tal vez para nosotros esto no nos suena grave. Tal vez esto sea un detalle para algunos, o para algunos sea, no, el hermano le está poniendo color. Pero cuando tú ves una iglesia que está en crecimiento, esto realmente le afecta. O sea, el no entender que se convierte en iglesia porque decide ser parte de los seguidores de Cristo. Entonces, en otros lugares en donde la iglesia está naciendo, uno ve que esto sí acarrea problemas. O sea, hay gente realmente que cree que es iglesia porque va a la iglesia, sí, el domingo. Entonces, no sé si está bien enredado, pero realmente debemos entender de verdad, y como tú lo decías, que somos iglesia porque hay algo dentro de nosotros. O sea, hay un cambio, hay un Dios que es real, que existe, que se transforma en nosotros y nos hace diferentes. O sea, somos la iglesia de Cristo, somos, bueno, todo lo que uno podría hablar de la iglesia de Cristo, pero no es porque asistimos a un lugar. Y fíjate que esto, lo que estoy diciendo yo, a pesar de que muchos lo saben, pero muchos lo tienen como guardadito. O sea, no es un tema interesante, no es un tema importante, pero fíjate que justamente en esta pandemia pudimos ver cómo cambió lo que es ser iglesia. O sea, al menos en el concepto ya no es tanto ir a un culto el domingo. Ahora se está promoviendo más el orar en la semana, el tener esa comunión con Dios en la semana. ¿Por qué? Porque el culto domingo ya no nos sostiene, ya no es posible. Entonces hay que ser iglesia de otra manera ahora. Sí. Ahora, esto yo estoy hablando de un caso extremo, obviamente, o sea, pero bueno, son detalles importantes que es bueno tenerlos ahí siempre en mente y llegar a la esencia de los conceptos.
Para mí eso es muy, muy importante. Sí, es que es necesario, pues es necesario. Yo me imagino que sobre todo, como decías tú, formando una iglesia nueva, buscando que sea lo más sana, libre de muchas formas, de muchas cosas que se van estableciendo, ¿cierto? ¿Cómo llamarlo? En la cultura evangélica, en el caso nuestro chilena, ¿cierto? Tratar de limpiarse de todo eso, pues. Y uno tiene que limpiarse primero, obviamente, cambiar la mentalidad, ¿cierto? Para que todo lo que se enseñe a gente nueva venga de la palabra y sea para Sí, edificación, sino para qué. Entonces, yo lo entiendo completamente, así que gracias, gracias, gracias Pedro. Ahora, como te decía antes, me llama la atención harto lo que tú decías sobre el tema de la preparación, ¿ya? Porque ya llevamos varios minutos y quizás podríamos hoy día dedicarnos a eso, a hablar sobre la preparación para salir al campo. Porque no creo que nos dé para ya llegar al campo, quizás eso podríamos dejarlo para otra ocasión, ¿cierto? Y mi pregunta es como, ya, hay un joven, como dices tú, que tiene todo el corazón ahí lleno de pasión, desea ir al campo, está viendo y quiere irse lo antes posible. Como cuál sería tu consejo? ¿Cómo prepararse? Quizá tiene que esperar, ya tiene que esperar. ¿Qué hacer mientras espera? mira, hay hay una queja que viene de la parte pastoral, porque yo he tenido harto contacto con pastores que me han dicho, oiga, podríamos hablar con usted, aquí hay unos jóvenes en mi iglesia que hablan de misiones, pero ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede aconsejar? Entonces, cuando hemos hablado con estos pastores, la queja principal es, no quieren salir ni a la esquina aquí en Chile y quieren irse al África. No los veo que hagan algo aquí. O sea, es como que si no hacen aquí, ¿cómo van a ir a hacer allá? O sea, es como, ¿no? Es raro, al menos raro. Entonces, si algo que Dios me movió a mí a hacer, muchas veces es salir. Incluso yo te digo que no salimos en buena ley, muchas veces, no sé, enviados por la iglesia, hicimos viajes, algunos viajes exploratorios aquí en Chile. Yo estuve en Chiloé, en Putre, estuve por ahí, en varios lados, y salíamos así nomás, porque pensábamos que teníamos que ir y como apasionados y llevamos muchas cosas a Chiloé, por ejemplo. Entonces hicimos cosas por las nuestras, con nuestra fuerza, ¿ya? Incluso sin apoyo de la iglesia. Algunas veces nos apoyaban y otras no, pero nos esforzábamos en ir, en salir, en ir más allá de las cuatro paredes, aún sin toda la preparación, pero había esa gana, esa pasión, pero no una pasión por el África nomás, pues así como media soñadora, ¿no? Ay, el África, sí, pero acá no pasa nada, no, pues, estábamos dando pasos, ¿no? Pasos pequeños, pero importantes. En estos pasos pequeños yo conocí muchas cosas, yo conocí la brujería acá en Chile. Algunos me van a decir, oiga hermano, ¿y allá hay mucha brujería? Claro que hay mucha brujería, mucha más que acá. ¿Y dónde conoció la brujería? Aquí en Chile, pues. Ahora, ¿cómo? Viajando. Hicimos estos viajes muy entre comillas, desordenados, pero Dios nos bendijo mucho, conocimos la realidad de la iglesia siendo jóvenes, conocimos los milagros de Dios, o sea, en estos viajes que hacemos de jóvenes, así muy a lo llanero solitario a veces para algunos, pero fíjate que aún cuando era un poco desordenado, ¿ya? Porque igual muchas veces fuimos con la venia, con con el así, ¿no? Como ya vayan, pero sin, digamos, como sí, estamos con ustedes, no teníamos esa barra, ¿no? Pero bueno, ya vayan, ¿no? Una cosa así. No era lo mejor, pero íbamos. Y Dios nos mostró muchas cosas, pero era esa gana de joven, esa valentía, ese vamos para adelante, bendigamos a la gente, eso. Y eso es lo que no ve mucha gente hoy día, el joven de hoy, ¿no? Y eso es una buena señal. O sea, muchas veces, como te digo, los pastores me dicen, oye, pero si él no quiere salir a la esquina, y me habla de la China. Entonces es una queja muy recurrente digamos, podría ser ¿cómo se dice? Un referente, no, algo, una señal, ¿no? Una buena señal de que realmente hay algo en el corazón de ese joven que sí, que está dispuesto a ir, a salir, a atreverse, a ver los milagros de Dios, a no porque le digan no hay plata, no me voy, no, voy en el nombre de Jesús y la plata sale, cosas como esas. La otra es bajar el moño, como en buen chileno, como decimos, y ser humilde, en el sentido de ser aprendices antes de salir del campo. ¿Por qué? Porque cuando sales al campo, sobre todo en lugares donde vas a aprender una cultura absolutamente nueva, es necesario llegar a ser un aprendiz. O sea, uno sale como maestro, lo que sea,
sabes de la Biblia, eres uno de los principales en tu iglesia, pero cuando llegas al campo eres nada. Eso tienen que saberlo. Y uno se convierte en un aprendiz, no sabes a decir ni hola en el idioma nuevo. Por lo tanto, te conviertes en alguien que va a aprender, 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 y cuando pasen un par de años vas a poder decir recién. Ahora, eso tiene que venir desde ya, desde, desde la casa. Tenemos que aprender a escuchar, a decir, oye, yo me resistía en su momento, pero tuve que aprender lo contrario, o sea, tuve que decir, sí, yo necesito ser enseñado, necesito saber, necesito aprender, necesito más de la Biblia, necesito más de entender qué significa el campo, necesito escuchar misioneros más antiguos, necesito consejo, necesito sabiduría. Y eso tampoco lo quieren algunos jóvenes, se la saben todas, yo no necesito a nadie, no, eso es una muy mala señal. Entonces, humildad para adquirir este conocimiento necesario para salir. Estas son como dos cosas, ¿no? Que son como los reclamos más frecuentes de los líderes que quieren enviar a sus jóvenes. Ahora, la pasión tampoco es señal de que el joven está preparado. O sea, yo puedo ser muy apasionado, pero la última palabra la tiene Dios. Ahora, esta parte me da lata contarla, porque yo nunca me sentí así, pero es importante que un joven dé luces en su congregación. Yo recuerdo que cuando nosotros salimos de la primera congregación que nos envió en primera instancia, el pastor cuando oraba por nosotros y después se dirigía a la congregación para hablar de que nosotros queríamos ir al África, él decía, pucha, siento que se me va el mejor. ¿Ya? Eso es lo que salía de la boca del pastor. Ahora, él lo decía obviamente con mucho cariño, ¿no? Y tal vez lo decía en verdad, tal vez él pensaba que sí iba a lo mejor. Ahora, yo nunca lo pensé, ni Milenka tampoco, o sea, nunca nos sentimos superiores ni nada por el estilo, de hecho era al revés. Pero en él, lo que él veía, y tal vez era algo espiritual, era que se le iba al mejor. Y eso yo creo que Dios cuando envió a Pablo, a Bernabé y a otros, también Dios estaba pensando que él iba a enviar a los que realmente él quería enviar, no al que estaba levantando la mano con mucha pasión. ¿Se entiende la idea, no? Sí. Entonces, ahora, tener la humildad para entender que no somos los mejores, pero que en el sentido de que el pastor o el líder de la iglesia te pueda reconocer a ti como alguien que realmente, o sea, no te envío porque soy tan pesado que ojalá que se vaya al África o cualquier parte. Me da lo mismo, enviémoslo porque está guateando aquí en Chile, entonces vamos a mandarlo para donde sea. No, que le duela, o sea, que se sienta realmente, este joven lo amo, ha dado luces de que crece espiritualmente, tiene un motor propio, no lo quiero enviar, pero esto es de parte de Dios. Entonces también son cosas que uno puede ir viendo, ¿no? Cositas que van dejando como miguitas de pan, digo yo, para que al final uno pueda ver, mira, por eso me pasó esto, por eso me pasó el otro, y ir viendo el crecimiento y los pasos un poco de forma espiritual, ¿no? Sin, como digo, espiritualizarlo todo, o sea, en el sentido de, no sé, bueno, creo que se entiende, ¿no? No Sí, ponerle más color de lo que realmente tiene, sino que realmente ser un hombre espiritual y dejar que Dios haga. sí, sí, sí se entiende. El, igual me llama la atención que este tema de ser como medios locos, ¿cierto? De quizás saltarse algunas reglas. No voy a acordarme del pasaje de Hechos, ¿cierto? Cuando se ponen a predicarle, entre tanto así, unos se pusieron a predicarle a los griegos. Y la palabra se esparció. Entonces sí, creo que es parte de lo sano, ¿cierto? En una persona que supuestamente tiene el deseo de ir a predicar el evangelio de otro lugar, el que en su hogar pueda predicar, po. O sea, si no es capaz de enfrentarse a alguien acá que hable, que es de su misma cultura, pero que piensa diferente, ¿cómo ir a un lugar, por ejemplo, como ustedes, donde está el Islam establecido, que es algo, ¿cierto?, que es bastante confrontacional y diferente, ¿cierto? Entonces se entiende. Ahora, en general, me he dado cuenta que cuando hablamos de misiones nos enfocamos en los jóvenes. Pero, ¿qué piensa de los mayores? ¿Qué pasa con los hermanos mayores? ¿Pueden ser parte de la misión de viajar a otro lugar, de irse a otro lugar? Cuéntame cómo es tu experiencia, lo que tú sabes. Sí, de hecho a nosotros nos ha sorprendido la cantidad
voy a decirlo de manera muy cariñosa, de la cantidad de viejitos que nos han ido a ver al campo. O sea, nosotros hemos conocido gente de 70 años, escuchen bien, que anda buscando campo para irse. O sea, yo me saco el sombrero ahí, nos han ido a visitar a ese lugar caliente, independiente si la han pasado un poquito mal o no la han pasado tan bien, pero han sido atrevidos. O sea, su corazón por estar ahí, por conocer, por darse entero, es admirable. Eh, y a veces uno, ni joven, po. O sea, mira, yo quisiera contarte algo que yo creo que amerita. Tú sabes que yo estuve en Putre en un momento. Sí. Estuve ahí con los Aymara en un corto tiempo y había un viejito bueno, y cuando nosotros llegamos, éramos los únicos jóvenes ahí. Y nosotros hacíamos viaje al interior, muy al interior, o sea, estamos hablando de Putre, pero al interior de Putre, o sea, casi con la frontera con Bolivia llegamos algunas veces, en unos pueblitos así, bueno, tú conoces el interior, Sí. con nieve, y había un viejito que tenía paralizado la mitad de su cuerpo, es decir, hay un pie, arrastraba un pie, no hablaba muy bien, pero cuando él se convirtió, cuando él empezó a entender el Evangelio, él llevaba, o sea, él iba a golpear la puerta en la mañana y decía, vamos a predicar. Él debe haber tenido unos 60 y algo, se veía mucho más viejo de lo que era, por su vida allá en el altiplano, pero andaba con su pie a la rastra. Y él llegó hasta casi la frontera caminando, se cayó un par de veces en el último viaje que hicimos arriba, nos perdimos en la cordillera, andábamos a ciegas en la noche, o sea, fue un viaje bastante, no sé cómo decirlo, pero la pasamos bastante mal, asustados. Él apenas ya caminaba, habíamos caminado como 7 horas, no sabíamos para dónde íbamos. En la noche llegamos a un caserío y él llegaba y él decía, oye, estos niños vienen a predicar de Cristo, porque ustedes saben que Cristo, y él se ponía a predicar. Y cuando ya llevaba como 20 minutos hablando, nos daba la palabra. Entonces, él tenía tanta pasión. Y cuando nosotros veníamos de vuelta caminando, igual en el desierto ahí y todo, mirábamos a este viejito con su cara llena de felicidad, porque había predicado la palabra de Dios, y nos preguntábamos dónde estaban los jóvenes. O sea, ¿dónde están estos jóvenes llenos de energía, ¿no? Que podían estar casi haciendo una aventura aquí arriba, sin pagar el precio físico, digamos, como un adulto? Entonces, los adultos son bastante atrevidos, te diré. Y nosotros lo vemos en el África porque la mayor cantidad de gente que va, no a tiempo completo muchas veces, pero son ancianos. Eh, por diversas razones, no la vamos a decir, pero por muy diversas razones, pero hay muchos ancianos que están dedicando su vida al trabajo pastoral, al cuidado pastoral de misioneros. Entonces ellos gastan sus recursos, sobre todo los americanos, ¿no? O los europeos que tienen más dinero en su jubilación y todo, pero ellos dicen, yo si voy a hacer algo, voy a cuidar al misionero. Y ellos van por un par de meses, visitan misioneros, oran con ellos, están ahí animándoles. Entonces, el trabajo de los adultos es bastante importante en las misiones. Ese trabajo un adulto lo puede hacer tanto en el campo como desde su hogar. O sea, a veces un adulto puede pensar, bueno, como el misionero está allá, debe tener muchos contactos, mucha gente. Yo te digo que hubieron meses completos, meses, 6 meses, 7 meses, que nosotros no recibimos ni un correo, ni un hola, ni un cómo están, nada. Entonces a veces la gente da por sentado que uno tiene como 800 amigos y que el pastor llama todos los días. No, no es así muchas veces. Entonces, ahí está Mira, y esto es para que más o menos la gente se haga una idea de la realidad misionera. Una vez un hermano, y varias veces me han preguntado, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Yo le decía a algunos hermanos, mira, yo te pido, ¿de verdad que tú me quieres ayudar? Sí, hermano, lo que sea, ahí estamos contigo, vamos todos juntos, estamos orando por ti, dime lo que sea, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo ayudar? Yo le decía, mira, yo lo único que te pido es que llames a mi mamá
una vez al mes o 2 veces al mes, y que la animes, que ores con ella. Nunca pasó. A veces se asume que está todo resuelto, y no. Y aquí es donde los adultos podrían hacer un gran trabajo misionero, con las familias misioneras, con los misioneros que están en el campo, en donde muchas veces se asumen ciertas condiciones que no son. Y yo te estoy contando la realidad más o menos global. O sea, no, esto lo que yo te estoy diciendo no es tan raro, lamentablemente. Entonces los adultos tienen mucho que hacer. No solamente ir, sino que hacer grupos de trabajo en las iglesias locales en el sostenimiento espiritual, anímico de los misioneros. O sea, es muy importante. Es muy importante. Sí, sí, entiendo, porque como dices tú, pues la verdad es que muchas veces uno, cuando habla de misiones, de misioneros, se imagina a las personas que están trabajando en el campo y están predicando el evangelio, como tú decías, están predicando, y eso es todo. Y dijiste primero, ¿cierto?, que no es solamente predicar, es hacer discípulos. Pero ahora no solamente es que ustedes que están haciendo discípulos allá, sino que necesitan un sostenimiento no solamente en lo material, ¿cierto? O con la oración, sino un acompañamiento, con un cuidado de ustedes, pero no solamente de ustedes, sino también de las personas que están acá, de alguna forma dándole apoyo a ustedes. Entonces como que va creciendo la necesidad de apoyo para que esto funcione, para que el cuerpo tiene que cumplir como con su rol completo para que esto se lleve a cabo y pueda permanecer a través del tiempo. Porque esa es la idea, ¿cierto? Que sea un servicio a mediano plazo, a largo plazo, bueno, según lo que el Señor disponga. Claro. Sí, pero hay un desafío bien grande. Y pucha, mira, ya para estar terminando por hoy, porque ya llevamos 50 minutos, que igual de verdad ha sido de mucha bendición para mí hablar contigo. Pedro, Limen, siempre no sé cómo decir, aprovechando, Limenco, Milenco, ahora he escuchado, ¿cierto? Milenco en vez de los Limenco, que como yo los conocí, porque son dos Milenca ahora, entonces ganan. ¿Cómo tendríamos que decirle? O misionero, hermano. No sé. Pero bueno, Pedro, entonces Pedro. No sé, Pedro nomás, o Lino. Sí, pero bueno, para estar como terminando, si ahora pudiéramos decirle algo a una persona que tiene interés de ser parte de la misión, ¿ya? De cualquier forma, como que, ¿cuáles serían como los primeros pasos que tendría que dar? Yo digo, yo me imagino, no sé, pues, hablar con, obviamente, esto, verlo con el Señor personalmente, hablarlo con sus líderes, algo así. ¿Cómo sería tu recomendación según tu experiencia? Claro, o sea, eh, nosotros los cristianos estamos hechos para trabajar en grupo. No existe el cristiano que trabaja solo. Incluso yo no sé si algunos lo han notado, pero Jesús es alguien que trabaja en equipo. Incluso la oración que Dios le enseña a los discípulos no tiene sentido de forma individual. Porque si bien es cierto, fueron varios discípulos los que le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, lo primero que él dice es Padre nuestro. O sea, está hablando de una oración en conjunto. No es Padre mío, no es yo, Señor, no, es nuestro. Es decir, es una oración que me incluye a mí, incluye al del lado, incluye a mi equipo. Así trabaja la iglesia en general. Entonces no hay llaneros solitarios, no vas a poder, por más que quieras intentarlo solo, no vas a poder. Eso es una primera cosa, es comunicar a la iglesia local, al líder, tener contacto. Hoy día estamos en una era de la globalización, en donde es muy fácil, a diferencia de cuando yo empecé, y los anteriores a mí peor aún, en donde no era casi imposible tener un contacto con un misionero. O sea, era como tenía que esperar una super conferencia para conocer un misionero y tratar de hablar con él, porque se lo llevaban los pastores para casa y sonaba, pues. No podía hablar nunca con un misionero porque no podíamos. Sí. Y hoy día no, pues. Hoy día hay instituciones misioneras en donde podemos conseguir mucha información, pero mucha información. De qué se requiere para salir. Ahora, yo creo que hay una parte que se le ha un poco endosado, o también las instituciones misioneras han tratado de suplir esta falta muchas veces, lo voy a poner entre comillas, de espiritualidad del misionero que va a salir.
Entonces, yo creo que es una tarea de la iglesia local, yo sé que este tema lo hemos hablado también, es una tarea de la iglesia local preparar espiritualmente a todos, por supuesto, a toda la iglesia. O sea, no voy a preparar más a un misionero porque espiritualmente porque quiere irse de misiones, no, esto es una preparación general para la iglesia. Pero después viene la información que yo requiero para irme. Y aquí es bueno que lo haga en la iglesia en conjunto. O sea, no es el misionero nomás que tiene que enterarse qué países están, por ejemplo, no sé, el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero enviarte una etnia no alcanzada. Ahora, ¿quién tiene que estudiar los lugares que no han sido alcanzados? Todos. O sea, no solamente el misionero, porque en algún momento la iglesia va a orar por ese misionero y va a orar por otras etnias que no han sido alcanzadas. Por lo tanto, es bueno que esto se haga en conjunto. O sea, que no haya una separación de la iglesia en general, digamos, de la congregación en general, que no haya una separación del misionero. O sea, bueno, ya, entonces, a ver, tú quieres ser misionero, ya, vamos a hacer ¿cómo se dice? Últimamente hay un grupo de misiones en la iglesia. Hay Un departamento de un comité misiones. misionero. No, por favor, o sea, un departamento de misiones. A ver, yo como orden, como algo ordenado podría ser, pero, pero no es la idea de separar este grupo, porque muchas veces, cuando yo digo comité de misiones, son 10 personas que están preocupadas del misionero y los otros no tienen idea de dónde está, de dónde se fue el hermano, qué necesidades tiene, no oro nunca por él. No, pues, es el misionero de la iglesia local, es mi hermano. Sí. Y muchas veces por no tener esta información, no sé cómo orar, no sé qué decir, no sé cuánto necesita, etcétera, etcétera. Esta persona que está sintiendo algo es muy legítimo, ¿ya? Incluso yo podría decir, podría estar sintiendo en cuanto a que Dios usa también los sentidos, ¿no? Puede estar más emocional que el del lado, también, porque en esencia somos todos los que tenemos que sentir este llamado, ¿no? El llamado a anunciar a Sí. Dios. Eso es general. La pasión esa es general, general para la iglesia. Pero puede que Dios esté tratando personalmente con alguien. Conoció un misionero por ahí, etcétera, y quedó prendido, así como decimos, como dicen los jóvenes, quedó prendido y algo gatilló y empezó a leer más libros, empezó a ver más conferencias misioneras, quiere irse a aprender ahí a Cima, no sé qué otros congresos hay. Entonces está entusiasmado. A mí me parece muy válido que esté entusiasmado. Pero es Dios, y yo soy un mal ejemplo de eso, porque yo creo que la mejor manera es que la iglesia, así como sucedió con Bernabé y con Pablo, es orar y que el Espíritu Santo diga, envíenme a este. O sea, qué mejor descanso para una iglesia o para una congregación en enviar a alguien en que yo estoy seguro que fue Dios quien lo dijo. No fue el ánimo del hermano, no fueron las ganas del hermano, ni tampoco fue un bueno del pastor así como, bueno, ya váyase. No, fue Dios. Por lo tanto, el compromiso que yo voy a adquirir con esta persona que se fue, o sea, el compromiso del acto no va a ser con la persona que se fue ni con el pastor, va a ser un compromiso con Dios. Sí. Y eso tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Muchas veces es con hermanos solamente, y yo he visto hermanos votados literalmente. Entonces, ¿cómo nos sacamos ese peso de encima? Oremos juntos, o sea, hasta que Dios realmente responda. Yo sé que cuando hay pasión de parte de algunos hermanos, y yo te digo que cuando yo empecé en esto de misiones, como yo me puse ratón de biblioteca y leía todos los libros de misiones y toda la cosa de misiones, claro, pues, yo pensaba, o sea, esto es el Evangelio, es ir a predicar al mundo entero. Entonces cuando conocí a un pastor que no lo hacía, yo lo mandaba al infierno, pues, o sea, no, usted se va a ir al infierno porque el Señor dice que tiene que ir a predicar a todo el mundo y si usted está predicando a todo el mundo, claro, era mucha pasión, ¿no? Y tal vez era una verdad, pero no me correspondía a mí esa labor de juzgar ni de ser tan apasionado, ¿no? No era así la cosa. Entonces, no va por ahí la pasión, sino que va por una cuestión de, ok, soy apasionado, pero tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está tranquilo. Sí. O sea, Dios no está como nosotros. O sea, yo estoy desesperado que si no me voy la gente se va a morir.
Dios está tranquilo en su trono, sigue siendo Dios, sigue siendo todopoderoso, o sea, no va a cambiar, y Dios sabe que yo estoy dispuesto. Dios sabe, ¿no? Dios conoce el corazón, por lo tanto, Él te va a enviar el tiempo que Él quiere, y va a ser un mejor trabajo. Entonces yo creo que esas son como cosas que debería saber tanto la iglesia local en su totalidad, como la persona que quiere irse, que tiene esta pasión. Y muchas veces, otra cosa que yo le podría decir a la persona que está sintiendo esto es, no está solo, no está solo. Es decir, a veces sentimos, a ver, somos muy congregacionales y no vemos un poquito más allá, no vemos otras congregaciones, y como estamos muy metidos con nuestra congregación, pensamos que estamos solos en el universo. Mm. Ah, no, aquí no hay nadie más que hable del tema, y a veces incluso pensamos, me voy a cambiar de congregación porque aquí no me van a apoyar. No, tranquilo, hay más, hay más. Y hoy día, gracias a estas redes sociales, nos podemos comunicar con todos ellos y podemos adquirir estas experiencias de otros y que te van a contar exactamente lo mismo. Tranquilo, Mm. cuando Dios te quiera enviar, te va a mandar. No va a depender ni del pastor, ni de tu gana, ni nada. O sea, tranquilo, yo soy Dios, yo envío. Porque por ahí falta preparación personal, falta un poquito más de oración, falta un poquito más de esto, y hay que pulirse, ¿no? Como en todo. Entonces, tranquilo, tranquilo, Dios está en su trono, y como el mismo Jesús dijo, en lo personal, digamos, como en lo espiritual, a los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros, Mm. y por otro lado, la mies siempre, siempre, siempre. Sí. Pucha, Ya, Pedro, me puse muy hablantín. está bien, está bien. Tengo mil cosas que me gustaría preguntarte, porque no alcanzamos a hablar. Yo tenía una lista de cosas para hablar sobre el Islam, sobre el campo, la experiencia, ¿No? pero creo que es una primera vez, ¿cierto? Y si Dios quiere, pronto podamos hacer una segunda semi-entrevista, ¿cierto? Donde podamos conversar un poco de esto. Ha sido de mucha bendición para mí, y sé que también lo va a ser para la iglesia. Y de verdad, nuevamente te doy gracias por este tiempo. Y planifiquemos ya pues, para cuando queda la segunda parte y después la tercera parte y las partes que el Señor quiera. Y que el Señor sea glorificado. O sea, al final eso es lo que nos une, ¿cierto? Que Dios sea glorificado en su iglesia, que Dios use Así es. a su iglesia como Él quiere. Y creo sinceramente que así como el Señor nos permitió conocernos, ¿cierto? Porque Él lo movió así, el Señor nos ha permitido tener este tiempo hoy día, así que toda la gloria, como siempre, es para el Señor. Muchas gracias. No sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte de los hermanos. Que me perdonen, yo me apasiono, yo me apasiono con esto, o sea, todavía. Sí. Yo creo que me voy a morir así, apasionado por este tema. Eh, y claro, yo desearía, de verdad que te lo digo, yo desearía hablar más lento, ser un poco más maestro, así, ¿no? Pero mira, es tantas veces que me dicen, explique esto en 2 minutos, que uno dispara, bla, 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 y porque tiene que explicarlo en 2 minutos, porque la gente no quiere escuchar, entonces uno tiene que hablar súper rápido, es la mala cosa. Yo Sí. ya no explico misiones en 2 minutos cuando me piden hacerlo y digo, yo no puedo, eso no existe. Explicar en 2 minutos. Incluso a veces me dicen, hermano, ¿me puede mandar un videito de 2 minutos? Preséntese, cuente su testimonio, diga lo que está haciendo. Y, oye, perdón, o sea, me estás diciendo que yo no hago nada, que yo no tengo familia, porque no puedo explicar eso en 2 minutos. Bueno, no, gracias Jairito una vez más. Para mí es una bendición, realmente. Eh, Muchas veces, cuando yo hablo, cuando me hacen preguntas, a veces digo cosas nuevas. Igual tengo cuidado con eso porque puede ser un carril, como dicen los chilenos, pero también yo siento que al hablar, Dios me va enseñando cosas también. Tengo mucho que aprender de cómo comunicar, pero a mí esto me apasiona. Yo hablo de esta experiencia que yo ya tengo más de 20 años escuchando de misiones y tengo 10 años en el campo que me han servido mucho para absorber toda la experiencia de los otros. Y ahí uno se da cuenta qué tan lejos está, qué tan perdido, o realmente cuál es la realidad. En donde yo puedo ayudar a la iglesia chilena a comprender un poquito más las misiones, ¿no? A hacerlas un poquito más reales, no tan fantásticas,
derribar los mitos, como decíamos, somos todos una sola cosa, una sola iglesia, y así debemos actuar solamente. Entonces, nada, muchas gracias y sí, aquí estamos dispuestos y disponibles a cuando tú quieras, Jairito. Una bendición para mí poder compartir contigo. A veces digo cosas nuevas. Igual tengo cuidado con eso porque puede ser un carril, como dicen los chilenos, pero también yo siento que al hablar Dios me va enseñando cosas también. Tengo mucho que aprender de cómo comunicar, pero a mí esto me apasiona. Yo hablo de esta experiencia que yo ya tengo más de 20 años escuchando de misiones y tengo 10 años en el campo que me han servido mucho para absorber toda la experiencia de los otros. Y ahí uno se da cuenta qué tan lejos está, qué tan perdido o realmente cuál es la realidad. En donde yo puedo ayudar a la iglesia chilena a comprender un poquito más las misiones, ¿no? Hacerlas un poquito más reales, no tan fantásticas, derribar los mitos, como decíamos. Somos todos una sola cosa, una sola iglesia, y así debemos actuar solamente. Entonces, nada, muchas gracias y sí, aquí estamos dispuestos y disponibles a cuando tú quieras, Jairito. Una bendición para mí poder compartir contigo. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, vamos a estar viéndonos. Vamos a ver si también la próxima vez podemos hablar con Milenka también, para escucharla también a ella. Saluda a tu familia, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga mucho. Y con esto terminamos, pues, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, con escucharnos. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.